y dejarse llevar por el juego de hacer viajes y descubrimientos por diversas partes de Asia del Sur. Terminamos en Morro de Bali. Estoy convencido de que este es el lugar donde debemos vivir un nuevo proyecto, una nueva fase de nuestra existencia, no solo familiar, sino también profesional. Por lo tanto, trabajo para un gran banco suizo que me ha instalado en un programa que se llama Entrenamiento para Graduados. Y en este programa conozco a un joven que se graduó de Cambridge, que se llama Rafael, y el padre de este Rafael resulta ser un millonario. Cuando me mudo a Hong Kong 6 años después, mi amigo Rafael me dice frecuentemente por teléfono que papá está en Hong Kong regularmente y estaría muy contento de verme. Y de una cosa a otra comenzamos a tener citas mensuales para encontrarnos en la península para hacer un pequeño resumen. De una cosa a otra también somos invitados a cenar en su casa con su esposa. Hasta el día en que, 2 años después, en la primavera de 2006, de regreso de Bali con este proyecto que nos entusiasma, mi esposa y yo, de quizás ir a vivir a Bali. Durante mi almuerzo mensual con Charles, le hablo de eso. Apenas pronuncié la palabra villa en Bali, sus ojos se abrieron de par en par y me dijo: «Pero Matías, creo que nunca hemos hablado de esto, pero para mí tener una casa en Bali siempre ha sido un sueño, es increíble». Lo había pensado varias veces, pero sin nadie allí es inimaginable. Escucha, ¿quieres construir una casa allí? ¿Podrías construirme una al lado? Sería un sueño hecho realidad gracias a ti. Le digo que sí, hemos comenzado a revisar un poco las cifras. En mi opinión, habría alrededor de $1 millón o un poco más. Pero bueno, estamos hablando de ese tipo de presupuesto. Muy bien, te haré la transferencia esta tarde. Y luego me mantendrás informado. Pero realmente es absolutamente necesario que esto se haga. Sin realmente buscarlo, me encuentro creando un consorcio que construiría casas en Bali. Charles me llama y me dice: Matías, acabo de hablar por teléfono con mi amigo millonario. ¿Sabes el checo que tiene tu edad? Como quiero hacer una casa en Bali junto a ti, me dijo, yo también quiero lo mismo. Así que tendrías que llamarlo, enviarle tu número de cuenta porque también te va a enviar $1 millón. Y así, en media hora, ya tengo a 2 personas que, en resumen, me patrocinan para construir casas en Bali junto a la mía. Y en las semanas siguientes encontramos entre nuestros conocidos a otras 2 personas que nos dicen, sí, entonces si van a construir y están en el lugar, que viven en el lugar, nosotros queremos absolutamente que también nos construyan casas. Debido a la confianza total, todo se acordó con un apretón de manos. Durante todo el periodo de construcción de este proyecto, que duró 2 años, desde el verano de 2006 hasta el verano de 2008, cada mes les enviaba un informe muy detallado, escrito por correo electrónico de lo que había sucedido. Llegamos a agosto de 2008, donde hicimos la inauguración de estas 5 villas y donde los 4 patrocinadores estaban en las nubes, encantados, felices, nos hicieron regalos, nos agradecieron calurosamente. Mis patrocinadores me dicen, pero escucha Matías, tu casa, entendemos que la vas a poner en alquiler de vacaciones, que vas a buscar clientes que la alquilarán por semana, por mes, etc. ¿Harías lo mismo por nosotros? A fines de 2008 gestionábamos 5 casas con 26 habitaciones. Con mi esposa nos encontramos ahora siendo administradores de un complejo inmobiliario. Todos están muy satisfechos, nadie exige explicaciones. El sistema funciona bien en el sentido de que comenzamos a tener una tasa de ocupación que es razonable. Por supuesto, hay un periodo de aumento de carga, pero por lo tanto estamos justo en equilibrio. Pero 2 de los patrocinadores deciden gestionar por su cuenta. Así que me encuentro para el año 2011 solo gestionando 3 casas. En el 2011 encontré un comprador para mi casa. El proyecto consistía en construir estas casas, no solo para obtener ganancias, sino también para venderlas y pasar a algo diferente. Vendo mi casa, por lo tanto ya no soy parte de este grupo de 5 casas. Recibo un correo electrónico muy agresivo del famoso Charles, y de su hijo más exactamente, que me dice, Matías, sospechamos que nos has sobrefacturado cuando construiste las casas, así que volvemos 3 años y medio atrás. Y por lo tanto, te exigimos inmediatamente que nos des las cuentas de construcción de nuestras casas, de lo contrario, y luego la frase no termina. Yo, al recibir este correo electrónico, estoy extremadamente herido por una situación que el día anterior eran en realidad ganancias monstruosas, y al día siguiente pasamos de apretones de manos y relaciones que eran esencialmente verbales a un sistema donde de repente hay que ser extremadamente procedimental y hay que mostrar
en un país extremadamente corrupto, una contabilidad irreprochable. Este correo electrónico implícitamente me dice que ahora entramos en un sistema de contabilidad, al estilo occidental. Lo siento, hasta ahora era verbal, pero ahora cambiamos las reglas del juego. No me agrada que modifiquen las reglas durante el juego, al final o incluso después de que haya terminado. Así que a este correo electrónico respondo con un gesto obsceno diciendo: yo no te debo nada, lo siento, te he mostrado que he hecho enormes ganancias para ti. Fin de la historia. Quizás podría haberlo hecho, quizás debería haberles dicho: escuchen, esta contabilidad la hace una firma independiente, que ustedes eligen, y luego pasamos a otra cosa, pero mi carácter es no, ustedes confiaron en mí, entregué, ahora de repente ya no confían en mí, no pasa nada, y luego cada uno vive su vida, y eso es lo que desencadenó la caída al infierno, eso es lo que siguió. 3 o 4 meses muy tensos para mi ex esposa y yo, preguntándonos: ¿qué quieren estas personas? ¿Por qué nos hacen esto? No tenemos nada de qué arrepentirnos, pero al mismo tiempo ya no tenemos nada que ver con ellos, así que no importa. De forma muy circunstancial trato de regresar a este complejo y los guardias en la entrada me dicen que ya no tengo derecho a entrar, que ya no es mi casa y que nadie tiene derecho, lo que realmente es una patada en el trasero. Traumático, pero bueno, para mí es un poco una señal de que, bueno, la vida continúa, pero pasamos a otra cosa. Estamos de acuerdo en que con estos 4 patrocinadores la relación se ha vuelto muy tensa, es así. Ahora vivimos en Bali y tenemos otros proyectos menos ambiciosos. En junio de 2012 mi mejor amigo celebra sus 40 años en Hong Kong. Y entonces tomamos el avión, completamente despreocupados. Porque al llegar a la aduana en Hong Kong, nuestras tarjetas de identidad de Hong Kong suenan en inmigración y nos detienen. Y nos dicen que se nos sospecha de lavado de dinero, abuso de bienes sociales, de haber estafado a la gente, que han presentado una queja contra ustedes en Hong Kong. Y por lo tanto se les pone bajo custodia. Así que nos encontramos bajo custodia en Hong Kong. Nunca habíamos estado bajo custodia antes, ni mi esposa ni yo. Al final de un fin de semana bajo custodia, el domingo por la noche de repente llega un fiscal a la estación de policía, estamos bajo custodia, nos dice que estamos acusados, así que mañana compareceremos ante el juez. Mientras tanto, movilizamos abogados gracias a nuestros amigos de Hong Kong. Hong Kong es, después de todo, donde vivimos más de 4 años. Nuestro abogado nos consigue la liberación bajo fianza y por lo tanto nos encontramos acusados en Hong Kong, pero liberados bajo fianza. Eso significa pasaporte confiscado, por lo tanto imposibilidad de viajar, reportándonos a la policía todos los días para asegurarnos de que no hemos desaparecido, sabiendo que ya no tenemos nuestros pasaportes, pero aún así medidas extremadamente restrictivas y sobre todo que nos separan de nuestra vida en Bali y de nuestros hijos. Habíamos protegido un poco nuestras espaldas desde un punto de vista financiero y cuando dejamos Hong Kong para Bali, acordamos que si las cosas van mal en Bali sería bueno tener un lugar donde quedarse. Hong Kong. Por lo tanto, teníamos un lugar en Hong Kong en el que nos encontramos, mi memoria extra acusada, por lo tanto preparando un juicio penal del cual aún no conocemos los detalles y donde nos preguntamos qué vamos a hacer con nuestros hijos, qué va a pasar, donde las cosas son mucho más complejas de lo que uno podría imaginar en Occidente. Estamos en un sistema hongkonés chino. Estamos en un sistema también donde no se debe mostrar sus pruebas. Así que muy rápido nuestros abogados nos dicen: si tienes cosas que decir, las dirás en el juicio, pero no muestres absolutamente nada antes. Mientras que mi ex esposa y yo sabemos perfectamente que hay muchas cosas que teóricamente son reprochables, ya que ha habido mucha corrupción, pero que esta corrupción ha sido validada por los demandantes, ya que ahora ya no son patrocinadores, se han convertido en demandantes. Y por lo tanto ha habido una comunicación extremadamente densa, fluida y transparente, que podríamos mostrar de inmediato para aliviar la presión y llegar a un terreno de entendimiento. Pero nuestros abogados nos dicen: aquí estás en lo penal. No son estos demandantes a los que tendrás que convencer, es al Estado de Hong Kong. Por lo tanto, en este proceso no mostramos nada, absolutamente nada, hasta la apertura del juicio. Por lo tanto, entramos en un periodo de tensión extrema. Mi esposa pierde los estribos rápidamente y comienza a decir que no tiene nada que ver con esto, solo hizo la decoración. Dice que es una cuestión de dinero y se pregunta por qué está metida en esto. La razón por la que está involucrada es una de las monstruosidades de este caso. Es una de las cosas que para mí es la peor, es decir, ella fue acusada. Estas personas presentaron una queja contra mí, ya sea que estuviéramos en negocios,
pero contra ella, que solo era, entre comillas, la decoradora y casualmente mi esposa, fue un golpe bajo de una monstruosidad, de una pequeñez, pero que nunca, 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 nunca perdonaré. Si hicieron eso, estas personas, es para alcanzarme y obligarme a ceder aún más y finalmente acceder a su solicitud. En paralelo se establece, y es muy, muy penoso, porque es fácil de contar una vez que has vivido todo esto, pero cuando estás en el proceso, cuando te encuentras acusado y cuando tus abogados te penalizan, así que inmediatamente tomamos obviamente a los mejores abogados, Golden Boy, así que los medios, así que tomamos a los mejores abogados posibles en Hong Kong, quienes nos explican muy rápidamente que lo que se nos acusa es punible con 4 años de prisión. Y por mucho que digamos, pero espera, esta historia, todo lo que se nos acusa, ocurrió en Indonesia, en Bali. Nosotros, ciudadanos indonesios y franceses, ya no tenemos relación con Hong Kong. Primera descubierta del proceso es: las autoridades de Hong Kong tienen la capacidad de hacernos un juicio así, está justificado. Nuestros abogados, muy rápidamente, lanzan una moción diciendo: en realidad, las autoridades de Hong Kong, nosotros, estimamos que no son competentes, que no tienen nada que ver con esto. Y muy rápidamente las autoridades de Hong Kong nos responden que sí, 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 porque hubo una transferencia de dinero entre una cuenta de Hong Kong y una cuenta de Hong Kong en Indonesia. Y eso es suficiente para que sean competentes. Pero es la primera pista para nosotros de: ¿es esta justicia realmente equitativa? ¿Estamos realmente en un juicio donde hay algo que justifica toda esta historia? Y luego hay un alboroto mediático. Entonces, no muy, muy fuerte, pero aún así, de repente, nos enteramos de que para presentar cargos contra nosotros en otro juicio es una fiscal especial que viene especialmente de Australia quien va a presentar cargos contra nosotros. No son los fiscales habituales del grupo de fiscales de Hong Kong. Alguien que cuesta mucho dinero. Ah, mira, ¿por qué? Y luego reflexionando, porque obviamente con nuestros abogados pensamos mucho en toda esta historia, descubrimos que uno de nuestros patrocinadores, que es un multimillonario, como expliqué anteriormente, es miembro del Comité Legislativo de Hong Kong, por lo que es como si fuera un diputado en Francia. Ah, por supuesto, entonces todo esto es, después de todo, un pequeño círculo cerrado. Y eso hace que no solo nos enfrentamos a una montaña, sino que además, yo especialmente, ya que después la complicidad con mi esposa se desvanece y yo empiezo a pensar: no estamos en algo que sea realmente justo y equitativo. Entonces, ¿cómo nosotros, los pequeños franceses, tendríamos la oportunidad de hacer valer nuestra palabra, nuestro lado de la historia frente a esta apisonadora? Ya que nuestros abogados nos hacen entender que si estas personas retiraran su queja, aparentemente todo este asunto terminaría de la noche a la mañana. En el verano de 2012, mi ex esposa y yo realizamos varias acciones. La primera es establecer una contabilidad que esté detrás, que se pueda mostrar a los expertos para poder validarla y mostrarla en nuestro juicio. Mientras tanto, tratamos de contactar a esas personas mediante nuestros abogados. Nuestros enemigos rápidamente nos hacen saber que si les damos $2 millones inicialmente, todo estaría bien. Una suma que viene de la nada, no tiene ningún sentido y para nosotros parece completamente injustificada, así que nos negamos. Decimos: escuchen, en estos casos dejamos que el procedimiento siga su curso. Y paralelamente también intentamos recuperar nuestros pasaportes y a principios de septiembre de 2012 tenemos una audiencia a la que asistimos y nuestros abogados para esta audiencia han solicitado recuperar nuestros 2 pasaportes, es decir, mi esposa y yo. A priori, mi esposa, quien no está realmente involucrada en esta historia, debería poder recuperarlo fácilmente. Y luego yo, si no lo solicito, mi pasaporte evidentemente no lo recuperaré. Así que también debería solicitarlo. Y ocurre el peor escenario. En otras palabras, el juez entra a la sala del tribunal expresando que comprende la necesidad de restablecer los lazos familiares. Así que voy a emitir un pasaporte. Y como hay una niñera que puede cuidar a los niños, etc., creo que el principal problema son los negocios. Así que devuelvo el pasaporte del señor. Y así estoy recuperando mi pasaporte y ahí está mi esposa, rehén de estas autoridades. Y eso era el escenario que no habíamos previsto y es el comienzo del drama familiar donde mi esposa está en Hong Kong y obviamente está enojada con las autoridades, pero también está enojada conmigo por haber desencadenado toda esta historia. Esperamos hasta finales de 2012 a que las cosas pasen. Luego decidimos establecernos todos en Hong Kong y escolarizar a los niños allí. Así, mi esposa también recupera su pasaporte.
Nuestra pareja está a punto de romperse porque mi esposa ya no puede soportar esta presión y la idea de un juicio que se acerca. Ya no nos entendemos. Entonces, a principios del 2013 decidimos separarnos. Pensamos que sería mejor separarnos en Francia, ya que aún tenemos 3 hijos. Así que vamos a planear nuestro retorno a Francia. Queremos, para nuestra familia, huir de este horror, esta presión. Esto permitirá organizarse en una familia recompuesta, clásica, a la parisina. Paralelamente, mi mamá se puso muy enferma, tiene un cáncer en fase terminal, por lo que los médicos nos hicieron saber que no le queda mucho tiempo. Y entonces, en el verano de 2013, volvemos a París. Mis hijos obviamente necesitan a sus padres en París. Y en un mes, mi ex esposa y yo debemos asistir a nuestro juicio penal en Hong Kong, donde una fiscal dice que va a hacerme condenar a 4 años de prisión. Por lo tanto, para mí la decisión es muy simple. Si estoy atrapado en Hong Kong, mientras mi madre muere y mis hijos quedan traumatizados, la vida pierde sentido. Por lo tanto, lo haremos en sentido contrario, no iré a este juicio. Tomé seguros con las autoridades francesas mientras esperaba, quienes me dijeron que de todos modos no extraditamos a nuestros ciudadanos, por lo que si te quedas en Francia no puede pasarte nada. Entonces después haces lo que quieras. Y lo que quiero es no ir allí. El 13 de octubre, 2013, día de inicio de nuestro juicio, no me presento. Nuestro juicio se abre. Y el juez inmediatamente se apodera de la enorme fianza que de todos modos tuvimos que poner para ser liberados bajo fianza, y luego para recuperar nuestros pasaportes respectivos. En resumen, es simple, como estas personas son fugitivas ahora, las inscribo en la ficha roja de Interpol. De la noche a la mañana, mi ex esposa y yo aparecimos en Interpol.com, fichados junto a Osama Bin Laden, Pablo Escobar y otros de los más buscados. Todo por un asunto monetario. En Hong Kong es un delito penal castigado con 7 años de prisión. Entonces estamos en las problemáticas de derecho internacional y de diferencia de tratamiento de las infracciones. Por lo tanto, soy considerado por las autoridades de Hong Kong como fugitivo, así como mi esposa con otra Interpol, lo que significa que si salimos del territorio francés podemos ser arrestados y luego no sabemos qué nos sucederá. Mi mamá está al borde de la muerte y fallece en julio de 2014. Ahora somos una familia divorciada, clásica a la francesa, con vacaciones repartidas entre papá y mamá. Todavía dueño de una casa en Bali, que es la casa donde nuestros hijos pasaron los 6 primeros años de su vida, así que de todos modos eso deja huella. En el verano de 2016 los niños me dijeron de nuevo: papá, nos gustaría regresar a casa, extrañamos Bali. Se me ocurre una idea loca que es: ¿y si intentamos volver? Obviamente sé que estoy en la lista de Interpol. Es extremadamente arriesgado, es una locura. Pero también sé que durante los 6 años que pasé en Bali, construí una red de apoyo extremadamente poderosa a la que creo que podría recurrir. Participé en la campaña electoral del gobernador de Bali, por lo que es la persona más poderosa de la isla, en el sistema más puro, se puede decir electoralista, se puede decir soborno, se puede decir corrupción, pero bueno. Así que ahora formaba parte de su grupo de obligados. Y me permito hacer una llamada no directamente a este señor, sino a personas de su entorno. ¿Qué opinas, Matías, de regresar a Bali? No hay ningún problema. Por supuesto que te apoyamos, que si alguna vez hay el menor problema en el aeropuerto, estaremos allí. Así que lo que haces es que vienes con tus hijos, nos das las fechas de llegada y las fechas de salida, llevas un poco de dinero en efectivo contigo por si acaso hay un aduanero, un oficial de inmigración que necesita un poco de ayuda para ser comprensivo, pero no te preocupes. Por lo tanto, con estas garantías, aquí estoy con mis 3 hijos bajo el brazo, julio 2016, para pasar 2 semanas en Bali. Y pasamos la inmigración sin ningún problema. Pasamos 2 semanas de ensueño en nuestra casa y viendo a amigos, y es extraordinario. Los niños y yo estamos felices, regresamos a Francia sin preocupaciones. Todo va muy bien, todo el mundo está contento. Después de pasar esas 2 maravillosas semanas en Bali, en nuestra casa, en el verano de 2016, la repetición fue en 2017, acercándose las vacaciones, mis hijos me dicen: papá, queremos volver a casa, ¿podemos ir? Y ahí les digo sí, por supuesto, como el año pasado. Sin haber escuchado una pequeña voz que, en forma de un mensaje de internet, había dicho en febrero de 2017, Interpol se reúne en Bali y actualiza su sistema informático.
Así que ahora, con una computadora y un sistema informático completamente nuevos, en Bali, Interpol está allí. Leo la noticia y la olvido, sin prestarle atención. Así que tomo a mis hijos bajo el brazo, de nuevo, y paso mi pasaporte por inmigración y empiezan a sonar. De inmediato, una decena de policías amables me rodearon sin esposarme, pero ya sabes cómo es Matías. Síganos a la oficina con sus hijos. Así que muy rápido les digo, escuchen, vamos a llamar a tal y tal, como de costumbre, y me dicen, sí, sí, si quieres, Matías. Pero ahora, con el nuevo sistema informático, la alerta de Interpol ya está en Lyon, en la sede de Interpol, y no podremos borrarla del sistema. Estamos en inmigración, los 4. En un momento, los niños se duermen, así que le pido a mi conductor que los lleve a casa. No los volví a ver, y yo terminé en prisión. Primero me pusieron en un centro que llaman centro de retención, que ni siquiera es una prisión, que es una especie de enorme sala en el sótano con muy poca luz del día y de la cual no se sale, donde en teoría las autoridades indonesias solo pueden mantener a la gente 60 días. Yo pasé 7 meses allí. Luego pasé en total 2 años en las cárceles balinesas, exactamente 25 meses antes de ser extraditado. Así que ahí fueron los peores momentos de mi vida, una especie de caída libre para estrellarme, no sé dónde, encontrarme en un ambiente rodeado de criminales que son todos muy amables, adorables. Existe una solidaridad humana asombrosa, pero en la privación y a merced de todo y teniendo que pedir ayuda constantemente. Para alguien acostumbrado a ser el que ayuda y hace funcionar las cosas, de repente la situación se invierte por completo. Terrible, terrible, terrible. La duración de encarcelamiento ha sido exageradamente larga. De todos modos, ya que terminó en una absolución, nunca debería haber sido encarcelado así. Lo primero es que uno se vuelve completamente anestesiado. Es decir, los primeros meses de encarcelamiento, desde agosto de 2017 hasta noviembre, los primeros 4 meses, veo mi vida derrumbarse. Así que había reiniciado mi vida profesional en París, en Francia más bien, y tenía un gran proyecto de hotelería en el sur de Francia, de donde soy originario, en Rodez. Y en el espacio de 2 meses, este asunto se pone completamente en duda. Luego se cancela y la empresa se liquida. Paralelamente, mis hijos están en un estado psicológico imposible, así que vieron a su padre ser arrestado, luego fueron repatriados a Francia por los amigos y la familia de su madre. Pero de repente se encuentran viviendo solo con su mamá. Y luego es muy complicado, así que mi hijo ya no va a la escuela e incluso termina internado en un hospital psiquiátrico. Y a mis hijas les cuesta ser escolarizadas, especialmente la más joven. Y mi esposa no hace más que hundirme aún más. No solo pide a los jueces de asuntos familiares la custodia exclusiva, lo cual es lógico ya que ya no estoy allí, sino que también hace demandas financieras completamente delirantes. Entonces, cuando uno termina en prisión, sin medios de subsistencia, y además se encuentra atrapado financieramente de esta manera, es como la guinda del pastel, pero al revés. Todo esto sucede simultáneamente y a eso se suma el hecho de que intento luchar rápidamente para ser liberado, ya que en realidad creo que todo esto es completamente injusto. Por lo tanto, me niego a ser extraditado a Hong Kong, ya que eso es en realidad lo que desencadenó la alerta de Interpol en el aeropuerto de Bali. Son las autoridades de Hong Kong las que piden que te arresten para llevarte de vuelta a Hong Kong, para juzgarte en Hong Kong. Y no dejo de decir que este juicio será injusto, no solo porque los cargos son injustos e injustificados y por lo tanto no debería estar en esto, sino también porque creo que este juicio no será equilibrado. Por lo tanto, para mí, son las dobles razones las que hacen que luche tanto como puedo para ser repatriado a Francia y para que las autoridades indonesias acepten liberarme, sabiendo que las autoridades francesas están movilizadas, no para liberarme, ya que una vez más dirán que las autoridades indonesias son soberanas, pero al menos escuchan lo que tengo que decir y posiblemente lo que tengo que decir permita que regrese a Francia. Y yo, a pesar de eso, estoy encerrado. Dormimos en el suelo. Entonces, bastante rápido me traen especies de pequeñas espumas como las que encontramos en las escuelas de preescolar. Para lavarse, hay 2 agujeros de agua que están vagamente ocultos por paredes y puertas que se mantienen como pueden. Es claro que se trata de agua fría, aunque su calidad es incierta. Y yo
sobreviviendo allí dentro. Y en paralelo, iniciamos un procedimiento ante la Organización de las Naciones Unidas por detención abusiva. La Organización de las Naciones Unidas, a través de su grupo de trabajo en Hong Kong, primero declara extraoficialmente a mis abogados y a Indonesia que emitirá un informe en los próximos días en el que dirá a las autoridades indonesias que deben liberarme de inmediato porque mi detención es abusiva. Antes de que se publique este informe, por lo tanto, pasan 2 o 3 días, las autoridades indonesias llaman a Hong Kong diciendo que si quieren recuperar a Matías Echen antes de que la Organización de las Naciones Unidas nos obligue a liberarlo, es ahora o nunca. Por lo tanto, las autoridades de Hong Kong aceleran las cosas, envían a 2 policías a Bali para recuperarme. Las autoridades indonesias, en plena cooperación, firman la documentación necesaria. Y termino siendo extraditado a Hong Kong, encarcelado en Hong Kong, esperando mi juicio. Así que ahora estamos en septiembre de 2019. Y desde septiembre de 2019 hasta noviembre de 2020 estoy encarcelado en Hong Kong en condiciones horribles porque ya no hay ninguna comunicación. Las cárceles no están corrompidas en absoluto, así que no hay internet, ya no es posible hablar con mis hijos ni con mis abogados, excepto por cartas. Esto dura así durante 13 meses, durante los cuales mis antiguos abogados superestrellas y extremadamente caros de Hong Kong vuelven a verme diciéndome: Matías, vamos a ayudarte a preparar tu juicio por la módica suma de $1 millón. Mientras tanto, como te mencioné, mi calidad de vida había disminuido por los problemas ocasionados por esas personas. 8 años después de la acusación de junio de 2012, ya no tengo los mismos recursos. Y ciertamente no tengo los medios para pagar $1 millón a personas que me dicen que el resultado del juicio, eso, no pueden garantizarlo. Mientras tanto, aun sin esos abogados, ya he solicitado en varias ocasiones mi libertad bajo fianza. Por lo tanto, desde mi prisión en Hong Kong envío cartas a los jueces diciendo: aquí me gustaría solicitar la liberación bajo fianza porque necesito preparar mi juicio en condiciones completamente honorables. En 2 audiencias, el juez expresó su indignación ante la solicitud de libertad bajo fianza, recordando que el acusado huyó hace 8 años cuando se le concedió ese beneficio. En conclusión, el riesgo de fuga es extremo e innegable. Mi juicio, que está programado para noviembre de 2020, se acerca y mis abogados comienzan a decir que nunca podremos estar listos, tu juicio no será justo, por lo que vamos a solicitar una audiencia con el juez que manejará tu juicio y luego le diremos que es absolutamente necesario que te liberen bajo fianza, incluso si es bajo condiciones de control muy estrictas, lo vamos a solicitar. Y aquí hago un pequeño paréntesis sobre las buenas acciones que siguieron a toda esta tragedia y hubo en este caso, una persona llamada Patrick, que es un francés que ha vivido en Asia durante más de 35 años y que decidió, a través de los comités de apoyo que se habían establecido a mi alrededor para ayudarme durante toda esta horrible vida de estos años de encarcelamiento, decidió ayudarme. Y entonces, este señor que vive en Hong Kong, un día del verano de 2020, me visita en la prisión y muy rápidamente, a través del vidrio, porque las visitas en la sala de visitas de Hong Kong son a través de un vidrio blindado, con combinaciones telefónicas, por lo que no se escucha bien la voz del otro, está limitado a 10 minutos, pero muy rápidamente se hace amigo mío, se dice a sí mismo, pero a este tipo tengo que ayudarlo. Empieza visitándome una vez por semana, luego 2 veces, trayéndome libros y la comida permitida, además de la ordinaria de prisión. Y luego me dice: escucha, Matías, hablo con tus hermanas, con tu comité de apoyo, dime qué podemos hacer para ayudarte. Y rápidamente entendemos que sería bueno tratar de ayudarme a salir bajo fianza. Por lo tanto, él va, en apoyo de mi abogado, a asistir a la audiencia que mi abogado obtiene con el juez de las liberaciones bajo fianza. Así que eso es a finales de octubre de 2020. Y el juez dice, bueno, he entendido bien, ya que es una solicitud recurrente, que sería necesario para que pueda preparar su juicio en buenas condiciones, liberar a Matías Echen bajo fianza. Por lo tanto, a condición de que él ponga dinero bajo fianza de nuevo, que haya alguien en el lugar que sea ciudadano de Hong Kong, que se haga responsable, que le encuentre un alojamiento no lejos del juicio, no lejos del tribunal, etc. Por lo tanto, el juez pone toda una serie de condiciones sobre la mesa y el famoso Patrick dice: ok, me comprometo a cumplir todas estas condiciones. 5 días antes de mi juicio, el 18 de noviembre de 2020, me encuentro liberado bajo fianza con prohibición de salir de mi casa entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana, por lo tanto, bajo toque de queda. Pero durante el día
Puedo asistir a mis audiencias y el resto del tiempo ir a preparar mi juicio. Así es como sucede mi liberación, el famoso 18 de noviembre de 2020. Así que pasé los siguientes 5 meses desde noviembre de 2020 hasta abril de 2021, libre bajo fianza. Cuando asistí a las audiencias, y hubo muchas, por lo que fue un juicio largo, 4 meses, iba a las audiencias libre, es decir, iba al tribunal y me sentaba en la sala de audiencias como cualquier público, excepto el día del veredicto. Así que el último día del juicio llego libre y ahí el policía que está de guardia me dice: Matías, lo siento, pero hoy, sabes, es el día del veredicto, así que si el veredicto es negativo, tendremos que reencarcerarte. Así que vas a la caja de los acusados, detrás del vidrio, y luego esperaremos el veredicto. Y eso es horrible. Eso es horrible porque no sabemos qué está pasando detrás. Finalmente, si conocemos los dos escenarios, yo los conozco. Y si el escenario es que soy declarado culpable detrás del vidrio, luego los policías vienen a buscarme, me ponen las esposas, me llevan al sótano, y luego espero el camión penitenciario, y vuelvo a la prisión, y es terrible. Es una perspectiva realmente monstruosa. Pero eso no es lo que pasó. Este juicio lo dictó después de un mes de reflexión y reflexión, un mes entre la última audiencia del juicio y el veredicto de absolución. No solo se tomó su tiempo, sino que además redactó algo muy detallado. Lo que dijo en esencia es que nunca se ocultó nada y que ninguna suma de dinero se utilizó de manera abusiva. Y que todas las sumas de dinero que mis patrocinadores me habían enviado se utilizaron de manera apropiada y justificada, incluyendo todos los sobornos. Y resulta que durante los 4 meses del juicio mostré de la A a la Z cómo se había utilizado todo el dinero y cómo había explicado en cada paso, por lo tanto, con mis informes mensuales, entre otros, a mis patrocinadores, cómo usaría ese dinero. Al analizar toda esta historia a posteriori, creo que estos multimillonarios, en particular estas 2 personas, en un momento consideraron que habían perdido la cara, que les había hecho perder la cara. Y eso justifica detrás todos los excesos, todas las violencias, y no es en absoluto una cuestión de cantidad, no es en absoluto una cuestión de dinero. Pero cuando tengo que hablar de un consejo con respecto a esta historia, cuando te enfrentas a adversarios así, que no dudan en golpear por debajo del cinturón, que no dudan en abusar de su poder, no te dejes arrastrar en su inmoralidad. Es sobre todo mantener tu propia moralidad y mantener esa línea de conducta donde crees que lo que estás haciendo es lo correcto.